Aquella tarde, conduciendo por las carreteras de Boston, lo vio a punto de ser abandonado para siempre, y no dudó en acercarse. Lo rescató, lo llevó a casa y le dio un nuevo comienzo. Día tras día, lo cuidó como a un hijo, sin saber que aquel perro escondía un talento extraordinario. Un talento que, con paciencia y amor, los llevaría a romper récords, ganar competencias internacionales y construir una fortuna que jamás imaginaron. La nieve caía como un susurro helado sobre las calles desiertas de Boston. Era la noche del 23 de diciembre y el viento cortaba la piel como diminutas cuchillas de hielo. Las luces navideñas parpadeaban en las ventanas, pero para Michael Turner, de 32 años, esa noche no tenía nada de festiva. Caminaba con el cuello del abrigo levantado, las manos hundidas en los bolsillos y el peso invisible de una vida rota a sus espaldas. El último año había sido un derrumbe lento, había perdido su empleo como ingeniero de software en una startup que se desplomó, su matrimonio se disolvió en silencio. Y su padre llevaba meses en un hospital luchando contra una enfermedad implacable. Michael apenas salía de casa, hasta esa noche. Doblando una esquina, lo vio. Bajo un poste oxidado, un perro de pelaje grisáceo y enmarañado estaba atado con una cuerda deshilachada. El animal temblaba, no solo por el frío, sino por un miedo más profundo que esa noche. Tenía los ojos grandes y oscuros, cargados de un brillo extraño, como si en su interior hubiera algo más que simple instinto. Michael se agachó, y el perro retrocedió, desconfiado. Tranquilo, amigo, susurró, sintiendo cómo el vapor de su aliento se mezclaba con el aire helado. El perro lo observó en silencio. Luego inclinó la cabeza, como si analizara cada palabra que salía de sus labios. Finalmente, dio un paso hacia adelante. Michael soltó el nudo improvisado y sintió el calor tembloroso del animal. Esa noche, sin saberlo, Michael no solo estaba salvando a un perro del abandono. Estaba abriendo una puerta hacia algo imposible, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre la inteligencia, la lealtad y el destino. Porque al llegar a casa, Michael descubriría algo en Max, como lo llamaría horas después, que no era normal en un perro. Algo que lo dejaría sin aliento, y que pondría en marcha una cadena de eventos que terminarían en millones. La primera noche en el apartamento fue una extraña mezcla de silencio y observación mutua. Michael, todavía con el abrigo puesto, se sentó en el sofá con una taza de café tibio, mientras Max, aún con las patas húmedas por la nieve, exploraba el espacio con movimientos cautelosos. Cada paso del perro era medido, como si estuviera calculando la disposición del lugar, memorizando olores, posiciones y sonidos. El apartamento de Michael no era más que una caja rectangular con paredes color crema y una alfombra que había visto mejores días. No había adornos navideños, ni rastros de que allí viviera alguien que celebrara algo. Sin embargo, Max parecía estar evaluando el sitio como si fuera un investigador que analizaba una escena. De vez en cuando, se giraba para mirarlo con esos ojos oscuros que parecían demasiado conscientes para ser los de un simple perro. Esa madrugada, cuando el reloj marcaba las 3, Michael se despertó con un ruido proveniente del salón. Caminó descalzo, pensando que Max estaría merodeando o quizá buscando comida, pero lo que encontró lo dejó estático. El perro estaba sentado frente a la mesa del comedor, observando con atención una libreta abierta que Michael había dejado con algunos cálculos y esquemas de programación que usaba para practicar, aún estando desempleado. El animal no se movía, pero su mirada estaba fija en las líneas y símbolos, como si estuviera intentando descifrarlos. No puede ser, susurró Michael, sintiendo una extraña incomodidad mezclada con fascinación. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. Max parecía aprender rutinas a una velocidad anormal, entendía no solo las órdenes, sino gestos, pausas e incluso cambios de tono en la voz de Michael. Una tarde, mientras Michael buscaba desesperadamente un destornillador pequeño para reparar su viejo portátil, Max se adelantó y lo llevó directamente hasta la caja de herramientas, empujándola con el hocico. No fue casualidad. No podía serlo. En enero de 2013, apenas 2 semanas después del rescate, Michael decidió poner a prueba al perro. En una mesa improvisada, colocó 3 vasos de plástico y escondió una pelota debajo de uno.
Movió los vasos lentamente, luego más rápido, y esperó a que Max escogiera. El perro no falló ni una sola vez, incluso cuando Michael aumentó la dificultad hasta un punto en que la mayoría de las personas se habrían confundido. Michael se quedó sentado en silencio, con la pelota en la mano y el perro observándolo. En su interior, una idea empezaba a tomar forma, una idea peligrosa, pero tentadora. Si Max realmente poseía esa inteligencia, podrían hacer algo con ella. Algo grande. Esa noche, mientras las luces de Boston parpadeaban a lo lejos y el viento golpeaba las ventanas, Michael tomó una decisión que sellaría el rumbo de sus vidas. Sin embargo, aún no sabía que aquella elección también los arrastraría hacia una atención mediática implacable, y a un enemigo que jamás habría imaginado. Los días de invierno en Boston parecían eternos, con un sol débil que apenas acariciaba las calles heladas y un viento que se colaba por cualquier rendija, recordándole a todos que allí, en esa parte del mundo, la supervivencia era tanto una cuestión de abrigo como de voluntad. En medio de ese paisaje frío, Michael y Max habían desarrollado una rutina casi obsesiva. Cada mañana, después de un desayuno sencillo, comenzaban sesiones de entrenamiento que duraban horas, intercalando juegos con ejercicios de memoria y resolución de problemas. Michael había transformado su diminuto apartamento en una especie de laboratorio improvisado. Sobre la mesa del comedor, normalmente reservada para facturas atrasadas y tazas de café, ahora se apilaban juegos de lógica para niños, rompecabezas de madera, cartas con símbolos y pequeñas piezas de ajedrez. Lo sorprendente no era que Max participara, sino la rapidez con la que comprendía las reglas y anticipaba los movimientos. Había algo hipnótico en observarlo trabajar. Michael notaba que el perro no reaccionaba únicamente a estímulos directos, sino que parecía evaluar opciones, como si dentro de su mente se formara un mapa invisible que le indicaba qué hacer a continuación. Cada vez que Max resolvía un nuevo desafío, movía la cola de una forma breve y controlada, casi como un gesto de satisfacción consciente, muy diferente a la simple alegría de un perro común. Fue una noche de febrero de 2013 cuando Michael, mientras bebía un café amargo frente al televisor, vio una entrevista a un hombre que había ganado una suma considerable presentando a su perro en un concurso televisivo de habilidades caninas. El programa, transmitido desde Nueva York, reunía a animales de todo el país para competir en pruebas de destreza, memoria y resolución de acertijos frente a un jurado y una audiencia en vivo. No era solo un espectáculo, era una plataforma que podía abrir puertas hacia patrocinadores, entrenadores de alto nivel y, sobre todo, premios millonarios. Michael apagó el televisor sin siquiera terminar la entrevista. Caminó hasta donde Max descansaba y se sentó frente a él. «Escúchame, amigo, creo que es hora de que el mundo te vea», dijo, sin saber si hablaba más para sí mismo que para el perro. Durante semanas, se sumergieron en un entrenamiento aún más riguroso. Michael diseñó pruebas inspiradas en las competencias más difíciles que encontró en línea: recordar secuencias de luces, identificar objetos por su nombre, encontrar caminos a través de laberintos improvisados. Cada vez que Max superaba un reto, Michael sentía que estaba presenciando algo que desafiaba las reglas de lo que significaba ser inteligente en un animal. Finalmente, en abril de 2013, llegó el día del viaje a Nueva York. Con el corazón latiendo como un tambor, Michael subió al tren con una pequeña maleta y a Max sentado a su lado, con el pelaje perfectamente limpio y un arnés nuevo que brillaba bajo las luces de la estación. El vagón se llenó de murmullos y sonrisas cuando los pasajeros vieron al perro observar el paisaje con una calma casi humana, como si estuviera procesando cada detalle. El concurso era en un teatro abarrotado, con focos cegadores y cámaras apuntando desde todos los ángulos. Cuando les tocó su turno, Michael sintió un nudo en la garganta. La primera prueba era sencilla: encontrar un objeto escondido. La segunda, un rompecabezas de piezas móviles que debía resolverse en menos de 2 minutos. Max completó ambas sin titubear. Pero fue en la tercera prueba, la más compleja, un tablero de luces que cambiaban de posición y debía repetirse la secuencia exacta, donde el público se levantó de sus asientos. Max lo hizo perfecto, y en la mitad del tiempo. Esa noche, las redes sociales estallaron con videos del perro genio de Boston.
Michael recibió llamadas de productores, entrevistas solicitadas y hasta propuestas de marcas que querían asociar su imagen con la de Max. Parecía el inicio de algo inmenso. Sin embargo, entre la multitud de felicitaciones, hubo una mirada que Michael no olvidaría, un hombre de traje oscuro, sentado en la última fila, que no aplaudía. Observaba a Max con un interés frío, calculador, como si supiera algo que Michael todavía desconocía. La mañana siguiente al concurso amaneció con un aire distinto, como si todo el ruido de la noche anterior hubiese dejado un eco permanente en la vida de Michael. El teléfono no dejaba de sonar, llamadas de periodistas, correos de productores de televisión, mensajes de antiguos compañeros que hacía años no se interesaban por su vida. Afuera, las calles de Nueva York seguían con su ritmo frenético, pero para Michael cada paso parecía tener un nuevo peso, una nueva dirección. Max, por su parte, parecía ajeno al bullicio mediático, descansaba tranquilo sobre la alfombra del pequeño hotel, aunque cada vez que alguien se acercaba a la puerta, levantaba la cabeza y fijaba sus ojos atentos. Como si no quisiera que nada pasara desapercibido. A media mañana, bajaron al vestíbulo del hotel para tomar un café. Allí, Michael volvió a verlo, el hombre de traje oscuro, el mismo que la noche anterior lo había observado desde la última fila del teatro, estaba sentado en una de las mesas junto a la ventana, fingiendo leer un periódico. No era un gesto casual, Michael sintió ese tipo de atención que no se puede disimular, la que no busca ser amable sino analizar, desmenuzar cada detalle. Intentó ignorarlo, pero cuando se giró para pagar el café, notó que el hombre había desaparecido, dejando tras de sí una taza intacta, aún humeante. Como si hubiese decidido marcharse justo al notar que Michael lo había identificado. Regresaron a Boston esa misma tarde, pero el regreso no fue tranquilo. En la estación, Michael percibió que alguien lo seguía a distancia, un reflejo en el cristal de una tienda, unas pisadas que coincidían con las suyas, la sensación de que cada vez que giraba para mirar, había una figura que se desvanecía entre la multitud. No era paranoia, era la misma sensación que había sentido en el vestíbulo del hotel. Durante las semanas siguientes, mientras la fama de Max crecía a un ritmo que Michael apenas podía gestionar, empezaron a llegar invitaciones a programas internacionales, ofertas de competencias con premios exorbitantes, e incluso propuestas de universidades interesadas en estudiar las capacidades del perro. La agenda se llenó de viajes y presentaciones. Max, con una serenidad que rozaba lo inquietante, superaba cada reto con la misma precisión que en el primer concurso. Y la conexión con Michael se fortalecía a tal punto que parecía leer sus pensamientos antes de que él diera una orden. Pero con la fama llegaron también señales inquietantes. Una noche de verano de 2013, después de regresar de una competencia en Chicago, Michael encontró la puerta de su apartamento entreabierta. No había signos de violencia, nada faltaba, pero en la mesa del comedor había un sobre sin remitente. Dentro, solo había una fotografía impresa, Max, captado desde lejos, sentado en un banco de un parque que ambos visitaban a menudo. La imagen estaba fechada 3 días antes, en una hora en la que Michael juraría que no había visto a nadie cerca. El sobre no contenía palabras, solo la foto, pero el mensaje era claro. Alguien nos estaba observando de cerca, demasiado cerca. Y ese alguien no tenía intención de ocultarlo. Michael guardó el sobre en un cajón, aunque sabía que aquello no se quedaría ahí. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear con fuerza las ventanas, y en el silencio entre trueno y trueno, podía jurar que escuchaba algo más, un ruido seco, como un paso en el pasillo. Lo que Michael aún no sabía era que, para proteger a Max, pronto tendría que tomar decisiones que lo enfrentarían no solo a desconocidos con intereses ocultos, sino también a verdades que pondrían en duda todo lo que creía saber sobre el origen de su perro. Durante las semanas siguientes, la vida de Michael se convirtió en un delicado equilibrio entre el éxito público y una creciente sensación de amenaza silenciosa. Max seguía acumulando victorias en concursos de habilidades y destreza mental, cada vez más complejos y mediáticos. Las entrevistas se multiplicaban, había noches en las que Michael, agotado por los viajes y las constantes solicitudes de la prensa, apenas tenía fuerzas para quitarse los zapatos antes de caer rendido en la cama.
Sin embargo, Max, siempre alerta, parecía nunca bajar la guardia. Una tarde de septiembre de 2013, después de un evento en Filadelfia, Michael recibió un correo electrónico que no estaba firmado. No tenía asunto ni texto, solo un enlace. Dudó en abrirlo, pero la curiosidad, mezclada con un instinto de alerta, terminó ganando. El enlace lo llevó a un archivo de video borroso, grabado aparentemente en un laboratorio. Entre el ruido de fondo y la mala calidad de la imagen, pudo distinguir jaulas de acero, hombres con batas blancas moviéndose entre mesas repletas de ordenadores y, en un rincón, un cachorro grisáceo con los mismos ojos profundos e inquisitivos que Max. El video estaba fechado en octubre de 2011, un año antes de que lo encontrara en la calle. Michael lo vio una y otra vez, buscando detalles, alguna pista que explicara cómo un animal podía desarrollar habilidades tan extraordinarias. En una de las repeticiones, notó algo perturbador: en la parte inferior de la imagen, había una secuencia de números y letras que parecía un código de referencia. Lo anotó en un papel, sin saber que ese código lo conectaría a una historia mucho más grande de lo que podía imaginar. Esa noche, mientras Boston dormía bajo una llovizna constante, Michael buscó en Internet cada combinación posible del código. Después de horas de frustración, encontró un único resultado: un proyecto cancelado de una empresa llamada Elixion Labs, oficialmente dedicada a investigaciones genéticas aplicadas a la salud animal. Según los archivos públicos, el proyecto había sido cerrado tras un incidente interno que jamás fue explicado en detalle. Y, sin embargo, entre los documentos filtrados por antiguos empleados, apareció un nombre de archivo que lo hizo sentir un escalofrío: Specimen MX. Michael dejó el ordenador a un lado y miró hacia donde Max dormía plácidamente, ajeno a las búsquedas de su dueño. La coincidencia era demasiado obvia. El código, el nombre de archivo, las capacidades del perro, y ese misterioso incidente en Elixion Labs. Todo empezaba a encajar en un patrón inquietante, como si Max no fuera simplemente un animal con una inteligencia excepcional, sino el resultado de algo planeado, algo que alguien no quería que saliera a la luz. A la mañana siguiente, decidió que necesitaba respuestas reales y no solo conjeturas. Llamó a un viejo contacto, un periodista de investigación llamado David Holbrook, especializado en exponer prácticas ilegales en empresas tecnológicas y farmacéuticas. David aceptó reunirse con él en un café discreto en Cambridge, lejos de las cámaras y del ruido mediático. Sin embargo, cuando Michael llegó al lugar, la silla frente a la suya estaba vacía. David nunca apareció. En su lugar, un camarero se acercó con un sobre cerrado y lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Dentro había solo una nota escrita a mano. No sigas buscando. Te están observando. Y no solo a ti. En ese instante, Michael sintió un nudo en el estómago y una certeza helada: lo que había comenzado como una historia de éxito y fama, estaba transformándose en una carrera por la supervivencia. Y la clave de todo estaba ahí, descansando a sus pies, mirando con esos ojos que parecían comprender más de lo que deberían. La advertencia escrita en aquel sobre no se desvaneció con el paso de los días, al contrario, se convirtió en un peso constante, una sombra que acompañaba a Michael incluso en los momentos más simples. Cada vez que paseaba con Max por las calles de Boston, sentía el instinto de mirar por encima del hombro, y no era paranoia. Más de una vez había distinguido siluetas que parecían demasiado recurrentes para ser coincidencia. Hombres que fingían leer un periódico en una esquina, una furgoneta gris estacionada frente a su edificio durante horas, un destello de lente fotográfico en medio de la multitud. En octubre de 2013, apenas un mes después de recibir aquel video del laboratorio, la tensión alcanzó un punto que ya no podía ignorarse. Habían regresado tarde de un programa de televisión en el que Max había resuelto, en directo, una secuencia matemática más rápido que cualquier humano en el set. Las redes sociales estaban enloquecidas, y la prensa local hablaba del Einstein canino con titulares que sonaban más a ciencia ficción que a noticias reales. Sin embargo, esa noche no hubo tiempo para celebraciones. Apenas cruzaron la puerta del apartamento, Max se tensó. No ladró, no gruñó, simplemente adoptó una postura rígida, como si cada músculo estuviera listo para actuar.
Michael, acostumbrado a leer los gestos del perro, sintió que algo no estaba bien. Cerró la puerta y se quedó inmóvil unos segundos, escuchando. Entonces lo oyó, un leve crujido proveniente del dormitorio, demasiado sutil para ser producto del viento. Con pasos lentos, se acercó, pero antes de alcanzar el marco de la puerta, una figura emergió de la penumbra. Era un hombre alto, vestido completamente de negro, con un pasamontañas que ocultaba su rostro. En su mano derecha brillaba un objeto metálico, una pistola equipada con silenciador. El intruso no dijo una palabra, su movimiento fue directo, preciso, como alguien que ya sabía a quién buscaba. En un instante, Max reaccionó. Con una velocidad que parecía calculada al milímetro, se lanzó contra el brazo del intruso, provocando que el arma cayera al suelo. Michael aprovechó el momento para empujarlo hacia atrás, pero el hombre, ágil y entrenado, se recuperó de inmediato. La habitación se convirtió en una lucha frenética, con golpes sordos y muebles que se volcaban. Max, sin soltar el brazo del atacante, lo obligó a retroceder hasta chocar contra la pared. De pronto, un segundo intruso apareció en la puerta del pasillo, esta vez sin máscara, con el rostro tenso y una radio en la mano. «Tenemos al objetivo», dijo, sin apartar la vista de Max. «Repito, tenemos al objetivo». El intercambio duró apenas unos segundos más. Los hombres, al ver que no lograrían reducir a Max sin causar un alboroto que alertara a los vecinos, se retiraron tan rápido como habían entrado, dejando atrás el arma y un olor acre de sudor y adrenalina. Michael cerró la puerta con el corazón golpeándole las costillas, consciente de que aquello había sido un aviso, o el inicio de algo mucho más grave. Cuando recogió la pistola del suelo, vio que en el costado del arma había un grabado, HL7. Las iniciales coincidían demasiado con Elixion Labs. La conexión ya no era una sospecha, era una confirmación. Esa noche, Michael no durmió. Se sentó frente a la ventana, observando las luces distantes de la ciudad, mientras Max, echado a su lado, mantenía los ojos abiertos y fijos en la oscuridad, como si esperara que la puerta volviera a abrirse. El mensaje estaba claro, no se detendrían. Y si querían a Max, tendrían que pasar por encima de él. Pero lo que Michael no sabía era que el siguiente movimiento de elección no sería otro ataque físico, sino algo mucho más sutil, algo que pondría en riesgo no solo la seguridad de Max, sino su propia reputación y libertad. Después del asalto, Michael entendió que ya no podía moverse por la ciudad como antes, que cada salida requería una estrategia y cada paso debía calcularse. Durante los días siguientes, reforzó la seguridad del apartamento, instaló cerraduras adicionales, cámaras de vigilancia y un sistema de alarma que se activaba incluso cuando él estaba en casa. Sin embargo, lo que no podía reforzar eran las grietas invisibles que Elixion estaba dispuesto a explotar. El primer movimiento llegó disfrazado de oportunidad. A finales de noviembre de 2013, recibió una llamada de una productora de televisión que aseguraba estar organizando un evento benéfico a gran escala en Los Ángeles. El objetivo, según decían, era recaudar fondos para refugios de animales y promover la adopción responsable. Le ofrecían cubrir todos los gastos de viaje y hospedaje, y además, prometían un segmento especial para Max, presentándolo como embajador de la causa. El tono era impecablemente profesional, los correos tenían logotipos legítimos y las referencias parecían auténticas. Michael dudó. Algo en su instinto le decía que no era tan simple, pero la propuesta encajaba perfectamente con su imagen pública y la de Max. No aceptar podría interpretarse como desinterés hacia una causa noble, lo que podría dañar la percepción del público. Finalmente, decidió asistir, convencido de que mantenerse visible era una forma de protegerse. Cuanto más en el ojo público estuviera Max, más difícil sería para cualquiera actuar contra ellos sin ser visto. El evento, sin embargo, fue una coreografía perfectamente calculada. El primer día transcurrió sin incidentes, pero en la segunda jornada, durante un descanso entre presentaciones, Michael fue llamado a una reunión urgente con los organizadores en una sala apartada. Cuando llegó, encontró a dos hombres vestidos con trajes impecables, portando carpetas negras y una expresión imperturbable.
Sobre la mesa había documentos oficiales con el membrete del Departamento de Bienestar Animal de California. Señor Turner, dijo el más alto, con voz grave. Tenemos motivos para creer que el perro bajo su custodia es parte de un programa experimental no autorizado y que fue sustraído ilegalmente de una instalación de investigación. Las palabras cayeron como un golpe seco. Michael intentó responder, pero el hombre continuó, deslizando un expediente hacia él. Dentro había fotografías de Max, algunas claramente tomadas en concursos recientes, otras en lo que parecían ser las mismas instalaciones del video que había recibido semanas atrás. Había también informes médicos, supuestamente firmados por veterinarios, que hablaban de manipulación genética y propiedad corporativa. Estamos aquí para proceder con la confiscación inmediata del animal, concluyó el hombre. Puede cooperar y evitar cargos adicionales, o podemos hacerlo por la vía legal. Michael sintió cómo la sala se encogía a su alrededor. Sabía que esos papeles podían ser falsos, pero también sabía que eran lo suficientemente elaborados para convencer a un juez o a la opinión pública. En ese instante, Max, que había permanecido tranquilo junto a él, emitió un leve gruñido, no de amenaza, sino de advertencia, como si percibiera que algo estaba profundamente mal. No voy a entregar a mi perro, dijo Michael, con la voz firme pero el pulso acelerado. Los hombres se miraron entre sí, intercambiando una breve señal. Entonces lo hará por las malas, respondió el más bajo, levantándose lentamente. Michael no esperó a ver cuál sería su siguiente movimiento. Con una rapidez que no sabía que poseía, tomó la correa de Max, abrió la puerta y salió corriendo por el pasillo del hotel. Los gritos de los hombres lo siguieron, pero también lo hizo la certeza de que Elección ya no solo quería recuperar a Max, quería destruirlo a él, desacreditarlo y aislarlo para que nadie lo defendiera. Esa noche, refugiado en un motel barato a las afueras de la ciudad, Michael comprendió que no podía seguir jugando a la defensiva. Elección no se detendría, y cada día que pasara, las pruebas contra él crecerían. Si quería proteger a Max, debía encontrar la raíz de todo, descubrir por qué su perro era tan valioso y qué había ocurrido realmente en aquel laboratorio. Lo que aún no sabía era que la primera pista real para desentrañar el origen de Max no la encontraría en un documento, ni en un testimonio, sino en una habilidad que el propio perro estaba a punto de mostrar. Una habilidad que no solo confirmaría su origen, sino que redefiniría lo que Michael creía posible en un ser vivo. El motel en el que Michael y Max se refugiaron aquella noche era el tipo de lugar que parecía existir en un limbo ajeno al tiempo. La alfombra tenía un olor rancio que se mezclaba con el eco lejano de una televisión encendida en alguna habitación vecina. Las paredes, de un amarillo desteñido, estaban decoradas con cuadros genéricos que no lograban disimular las grietas que recorrían el yeso. Sin embargo, para Michael, aquel lugar, por miserable que fuera, ofrecía algo que en ese momento necesitaba más que nada, anonimato. Llevaba horas revisando una y otra vez el expediente que los hombres le habían mostrado en Los Ángeles, intentando detectar alguna incongruencia que le diera una ventaja. La mayoría de los documentos parecían perfectamente auténticos, con sellos oficiales y firmas que, si eran falsificadas, lo estaban con un nivel de precisión que no dejaba margen de duda. La idea de enfrentarse legalmente a una corporación con ese nivel de recursos se le antojaba tan absurda como pretender frenar una avalancha con las manos desnudas. Max, mientras tanto, no se comportaba como un animal que había pasado por un episodio de estrés. Al contrario, estaba tranquilo, aunque con esa alerta permanente que Michael ya había aprendido a interpretar como un signo de que su mente estaba activa, procesando algo. Fue entonces cuando ocurrió algo que marcaría un antes y un después. Michael, en un momento de frustración, dejó caer sobre la mesa del motel el portátil abierto, mostrando en pantalla un conjunto de archivos encriptados que había conseguido semanas antes durante su investigación sobre Elección. Eran códigos cifrados, protegidos por algoritmos que Michael, a pesar de sus conocimientos en programación, no había podido descifrar. Max, que estaba acostado en la alfombra, levantó la cabeza y fijó la mirada en la pantalla. Se acercó lentamente, como si reconociera algo en las secuencias de símbolos. Michael, intrigado, lo dejó observar.
Entonces, de una manera casi inquietante, el perro comenzó a presionar con el hocico las teclas del teclado, pausadamente, como si cada movimiento estuviera calculado. Primero una letra, luego otra, y después una secuencia completa de comandos. Lo que sucedió a continuación dejó a Michael sin habla. En la pantalla apareció un mensaje que jamás había visto antes, una ventana emergente que mostraba una ruta oculta dentro de los archivos. El código que Max había escrito no era aleatorio, correspondía a una instrucción precisa para acceder a un sistema interno de Elixir. En segundos, el portátil comenzó a descargar una serie de documentos confidenciales. Michael apenas podía creer lo que veía. El perro no solo había reconocido el patrón, sino que parecía comprender su función. Los archivos revelaban que el proyecto Specimen MX no había sido un accidente ni un experimento marginal, formaba parte de una iniciativa global para desarrollar animales con capacidades cognitivas avanzadas, capaces de procesar información, resolver problemas complejos y, lo más perturbador, comunicarse de manera codificada con humanos. Entre los documentos había uno que heló la sangre de Michael. Un informe fechado en septiembre de 2011 describía la fuga de un ejemplar en fase avanzada de desarrollo durante un traslado rutinario entre laboratorios. El informe concluía con una frase que Michael no olvidaría jamás: el sujeto MX1 posee un nivel de autonomía y adaptabilidad que supera nuestras previsiones iniciales. Debe ser recuperado a toda costa. Su pérdida representa un riesgo inaceptable para la confidencialidad del proyecto. Era evidente, Max era MX1. No un perro rescatado por azar, sino el resultado de años de trabajo científico y millones invertidos. Y ahora, al ver la habilidad con la que había accedido a esos archivos, Michael comprendía por qué Elixir estaba dispuesto a todo para recuperarlo. La revelación, sin embargo, no trajo alivio. Porque junto a los informes había también una lista, un registro de seguimiento con fechas y ubicaciones, y en la última entrada figuraba su dirección actual en el motel. Michael levantó la vista y miró hacia la ventana. Entre las cortinas cerradas, un destello metálico cruzó fugazmente, como el reflejo de una lente. El sonido lejano de un motor al ralentí confirmaba lo que temía: ya los habían encontrado. Y esta vez, no había un lugar a donde correr. El corazón de Michael latía con una fuerza descontrolada, tan fuerte que sentía cada golpe retumbarle en los oídos. El sonido constante del motor al otro lado de la ventana se mezclaba con el rumor lejano de pasos amortiguados sobre la grava húmeda del estacionamiento del motel. No eran pasos de huéspedes que regresaban tarde, había en ellos un ritmo pausado, metódico, el tipo de andar de quien está acostumbrado a no hacer ruido y a calcular cada movimiento. Se acercó lentamente a la ventana y separó apenas un par de centímetros las cortinas, cuidando de que no se notara desde afuera. Lo que vio confirmó sus sospechas: un vehículo negro, sin placas visibles, estaba estacionado a pocos metros, con las luces apagadas pero el motor encendido. En el asiento del copiloto, un hombre hablaba por radio, gesticulando hacia el edificio como si estuviera dando coordenadas. Más cerca, casi a la altura de su habitación, una silueta oscura se movía pegada a la pared, avanzando hacia la puerta con una lentitud inquietante. Max, que hasta entonces había permanecido en silencio, emitió un leve gruñido grave, más una advertencia que una amenaza. Sus ojos, fijos en la puerta, parecían medir la distancia que lo separaba del intruso y anticipar lo que estaba por venir. Michael sabía que quedarse quieto no era una opción: si esperaban un segundo más, quedarían atrapados. En un movimiento rápido, apagó el portátil y guardó la memoria USB con los documentos en el bolsillo interior de su chaqueta. Después, tomó la correa de Max, pero no para ponérsela: sabía que el perro necesitaría moverse con total libertad. Caminó hasta la pequeña ventana del baño, que daba a la parte trasera del edificio, y la abrió con cuidado, haciendo el menor ruido posible. El aire frío de la noche entró de golpe, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a gasolina reciente. «Vamos, amigo», susurró, ayudando a Max a saltar primero. El perro cayó sin hacer un solo sonido y de inmediato se giró para asegurarse de que Michael saliera también. Apenas tocaron el suelo, escucharon un golpe seco en la puerta de la habitación, seguido de un segundo golpe mucho más fuerte.
no había tiempo que perder. Michael tomó una dirección contraria al estacionamiento, corriendo por el angosto pasillo de grava que separaba el motel de un pequeño terreno baldío lleno de maleza. Sus pasos eran amortiguados por la tierra húmeda, pero no tanto como para que no pudieran ser seguidos. Detrás de ellos, se encendieron voces cortas y precisas, órdenes que no alcanzaba a comprender del todo, pero que no dejaban dudas sobre su intención. A cada segundo, esas voces sonaban más cerca. Max, como si entendiera la urgencia del momento, corría unos metros por delante, deteniéndose de vez en cuando para verificar que Michael lo seguía, como si él fuera el guía en esa oscura huida. La maleza terminó abruptamente en un cercado de alambre oxidado que separaba el terreno de una vieja vía de tren abandonada. Michael, jadeando, buscó un punto por donde pasar. Max encontró un hueco lo suficientemente grande para arrastrarse por debajo y, sin esperar, lo cruzó. Michael lo siguió, sintiendo como el metal frío y húmedo le rasgaba la manga de la chaqueta. Una vez al otro lado, corrieron junto a las vías, cubiertos por la sombra de los árboles que se alineaban como centinelas en la oscuridad. Los pasos de los perseguidores se oían cada vez más lejanos, aunque Michael sabía que eso no significaba que estuvieran a salvo. Si Elección había dado con ellos una vez, podría hacerlo de nuevo, y la próxima vez quizás no tuvieran la suerte de escapar. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un viejo cobertizo de madera a medio derruir, probablemente utilizado décadas atrás por los trabajadores del ferrocarril. Allí, al amparo de la penumbra y el silencio, Michael se dejó caer contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Max, aún en guardia, no apartaba la mirada de la entrada, como si supiera que la noche no había terminado para ellos. En ese momento, con el pulso aún acelerado, Michael sacó la memoria USB y la sostuvo frente a la tenue luz que se filtraba por las rendijas del techo. Ese pequeño dispositivo contenía la clave para entender quién era realmente Max y por qué Elección lo consideraba tan valioso. También sabía que, si lograba hacer públicos esos archivos, no solo protegería a Max, sino que posiblemente derrumbaría a toda la corporación. Pero el reloj jugaba en su contra. Elección no se detendría, y cada hora que pasara los acercaba más a su objetivo. Y mientras Michael acariciaba la cabeza de Max, jurando en silencio que no permitiría que lo atraparan, una idea comenzó a tomar forma. Solo había un lugar al que podían ir para tener una oportunidad real de ganar esta guerra. Un lugar al que Michael había prometido no volver nunca. El lugar al que Michael se refería no era un refugio ni un escondite improvisado, sino un enclave que había evitado durante años por razones muy distintas a las que lo impulsaban ahora. Se trataba de la antigua casa de su padre, una construcción solitaria en las afueras de Concord, rodeada de hectáreas de bosque y con una carretera de acceso tan estrecha que apenas permitía el paso de un vehículo. Michael no había puesto un pie allí desde que su padre ingresó al hospital, poco antes de morir en el invierno de 2011. Aquella casa estaba impregnada de recuerdos, algunos dulces, otros dolorosos, pero todos ellos demasiado vívidos como para ser ignorados. Sin embargo, ahora, en medio de la persecución que vivían, su aislamiento y estructura sólida la convertían en un punto de resistencia casi perfecto. Llegaron al amanecer, tras una noche en vela recorriendo caminos secundarios, evitando autopistas y zonas urbanas donde las cámaras de seguridad podían registrar su paso. El portón oxidado se abrió con un chirrido agudo que rompió el silencio del bosque, y Michael condujo el viejo sedán alquilado hasta el cobertizo donde su padre guardaba herramientas y piezas de maquinaria agrícola. El interior de la casa estaba cubierto por una fina capa de polvo, con muebles cubiertos por sábanas amarillentas y un olor a madera vieja mezclado con humedad. No era un lugar acogedor, pero ofrecía lo que necesitaban, tiempo y distancia. Durante las horas siguientes, Michael instaló un perímetro de seguridad improvisado con sensores de movimiento y cámaras que había comprado semanas antes, cuando la presión de Elección comenzaba a volverse insoportable. Conectó el portátil y comenzó a copiar el contenido de la memoria USB a múltiples discos externos, preparándose para el momento en que tendría que distribuir esa información a contactos de confianza, periodistas y foros en línea. Sabía que no podía depender de un único canal, si Elección lograba interceptar la información en un solo punto, todo estaría perdido. Max, mientras tanto,
exploraba cada rincón de la casa con una meticulosidad que parecía ir más allá de la simple curiosidad animal. No tardó en encontrar la puerta del sótano, cerrada con una vieja cadena. Michael, intrigado, la cortó con una cizalla y bajó las escaleras de madera crujiente, siguiendo a Max. Allí, entre estanterías llenas de herramientas y cajas olvidadas, descubrió algo que no esperaba, un maletín metálico con el logotipo de Elixir Labs. El hallazgo lo dejó paralizado. El maletín estaba cubierto de polvo, pero al abrirlo encontró en su interior documentos originales del laboratorio, junto con fotografías y una pequeña libreta que pertenecía a su padre. La libreta revelaba que, años antes, él había trabajado como consultor externo para Elixir en un proyecto experimental. No solo eso, en una página fechada en agosto de 2011, su padre había escrito una entrada inquietante: no estoy de acuerdo con el uso que quieren darles. Uno de ellos se escapó hoy. Es brillante, demasiado brillante. Si lo encuentran, lo destruirán. Michael entendió entonces que su encuentro con Max no había sido del todo casual. Su padre, de alguna manera, había intervenido para ocultarlo tras su fuga del laboratorio, confiando en que tarde o temprano terminaría bajo el cuidado de alguien en quien pudiera confiar. Esa revelación, que entrelazaba el pasado familiar con la lucha presente, le dio a Michael una nueva determinación. Esa misma noche, mientras revisaba la libreta, detectó en las cámaras de seguridad el destello de faros acercándose por el camino estrecho. No había margen para huir. Elixir había encontrado su última posición. Michael apagó todas las luces y tomó la decisión de enfrentarlos allí, en ese lugar cargado de historia y secretos. El primer vehículo se detuvo frente a la casa, seguido por otros dos. Hombres armados descendieron y avanzaron con pasos firmes, iluminando con linternas cada rincón del porche. Michael, con Max a su lado, esperó hasta que el primero cruzó el umbral antes de activar una serie de trampas improvisadas, tablas con clavos ocultos bajo alfombras, cuerdas que derribaban estanterías. Y un viejo generador que liberó una nube de humo espeso en el vestíbulo. En medio del caos, Max demostró una vez más que no era un simple perro. Guiado por gestos mínimos de Michael, se movió por la casa desarmando a uno de los intrusos y guiando a su dueño hacia la puerta trasera. Afuera, la oscuridad del bosque los envolvía, pero Michael no corría a ciegas, había preparado un escondite temporal entre las raíces huecas de un roble centenario, lo suficientemente grande para ambos. Allí permanecieron, conteniendo la respiración, mientras los hombres de Elixir registraban la casa en busca de pruebas o del propio Max. El silencio regresó lentamente, roto solo por el murmullo lejano de los motores alejándose. Michael sabía que aquello no era una victoria definitiva, pero sí un respiro invaluable. Esa misma noche, utilizando una conexión segura, liberó los archivos de Elixir a la red, asegurándose de que la información se propagara por cientos de canales antes de que pudieran eliminarla. En los días siguientes, las revelaciones sobre el proyecto Specimen MX sacudieron a la opinión pública. Organizaciones internacionales exigieron investigaciones, accionistas retiraron su apoyo, y Elixir, enfrentada a demandas y presiones políticas, se vio obligada a cerrar la iniciativa y liberar a todos los animales implicados. Meses después, Michael y Max vivían lejos de las ciudades, en un pequeño pueblo costero donde la brisa salada y el sonido de las olas reemplazaban el ruido de las sirenas y los motores. A menudo, Michael lo observaba correr por la playa, libre, con el pelaje agitado por el viento y esa mirada que aún conservaba el brillo de algo más profundo que la inteligencia, la gratitud y la lealtad absolutas. En las noches tranquilas, sentado frente a la chimenea, Michael pensaba en todo lo que habían pasado. Max no solo le había salvado la vida en innumerables ocasiones, sino que le había recordado algo que creía perdido, la capacidad de luchar por algo más grande que uno mismo. Y aunque el mundo lo conocía como el perro que lo hizo millonario, para Michael siempre sería mucho más que eso. Porque no se trataba de los concursos, ni del dinero, ni siquiera de la extraordinaria historia que los unía. Se trataba de aquel momento, años atrás, en una calle nevada de Boston, cuando un hombre roto y un perro abandonado se encontraron, y sin saberlo, decidieron caminar juntos hacia todo lo que estaba por venir.
Y en ese pacto silencioso, sellado con una mirada bajo la nieve, estaba contenido un tipo de riqueza que ninguna corporación, por más poderosa que fuera, podría arrebatarles jamás. Si esta historia llegó a lo más profundo de tu corazón, apóyanos con un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra renacimiento para saber que nos acompañaste hasta el final. Compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que inspiran y reconfortan el alma.